Hola a todos, bienvenidos a Construyendo Patrimonio. Aquí compartimos historias de éxito personal y profesional con el objetivo de inspirar y educar a emprendedores y gente común. También compartimos noticias financieras, datos empresariales e historias de crecimiento personal. Mi nombre es Sammy Vigio, soy el host de Construyendo Patrimonio Podcast y espero que les guste. John, bienvenidos a todos a otro episodio de Construyendo Patrimonio. Como ya lo vieron y lo acabo de introducir brevemente, tengo conmigo a Jonathan Michan, buen amigo mío, su esposa es muy buena amiga mía. Es el CEO de Excel Credit, una fintech en Colombia muy importante, por más de 10 años, si no estoy mal, John, corrígeme si estoy equivocado. Jonathan tiene gran experiencia en el mundo financiero, en el mundo de la economía, y viene aquí a Construyendo Patrimonio, a contar su historia. Está muy involucrado en el tema nuevamente financiero en Colombia. Viene pues a dejar bastantes enseñanzas, aprendizajes y pues a dar su perspectiva de la economía actual colombiana, hablar un poco de la tasa de interés y bueno, lo que hace la empresa. No siendo más, Jonathan, te doy la palabra, bienvenido nuevamente y bueno, cuéntanos un poco de tu historia, de tu trayectoria. Gracias, Sammy, y gracias por tenerme acá en ese espacio. Feliz de compartir contigo un poco de lo que he aprendido en esos pocos años de experiencia que tengo. Eh, pues, para contarte un poquito, yo nací acá en Bogotá, mi mamá es cartagenera, mi esposa es barranquillera, entonces tengo una afinidad de la costa también muy fuerte. Muchos de mis amigos cercanos son costeños también. Y por X o Y motivo, pues, por la seguridad en su momento en Colombia, también viví en Cartagena, viví en Miami, viví en Caracas. Entonces mi juventud, pues tuve la oportunidad de conocer hace muchos amigos en el colegio, en mis estudios, pues creciendo en varias ciudades. Cuando me gradué finalmente en Miami, en Fort Lauderdale, en Pinecrest, de ahí pasé a estudiar en Boston, en Babson, y fue mi primer encuentro con el mundo del emprendimiento. Babson para mí fue una experiencia muy buena porque es el primer día, el primer mes que tú entras a Babson, te dan a ti y a un grupo de estudiantes $5,000 para formar tu primera empresa. Entonces, ya en primer semestre tú tienes que operar esa empresa. En el caso nuestro hicimos unos gorritos y unas batas que vendimos a otros estudiantes, pero pues ahí ya empezaste a tener una primera experiencia con emprendimiento. Y Babson hace 20 años era de las pocas universidades todavía, aparte de Harvard, que hacía toda su metodología de estudio a través de casos. Entonces era muy chévere porque tú entendías y veías con casos reales cómo funcionan las cosas en las compañías, que para mí esa metodología siempre me ha gustado. Luego, cuando estudié mi maestría en España, en el MBA, en el IE, también usan muchos casos. Y recientemente también hice un programa ejecutivo en HPS en Boston, donde también te ayuda a formar ya a personas que han emprendido, hecho compañías, a tener otras herramientas de gestión y de administración. Entonces, pues eso fue un poco mis estudios, pues mi MBA lo terminé. Antes Háblame un de hacer poco. mi MBA, trabajé en... Ah, perdón, Te, sigue, te, sigue. te, te- te interrumpo un momentico, Iván, que me llama bastante la atención. No había escuchado esto de Babson. Obviamente sé que una universidad bastante importante en business, pero cuéntame un poco, o sea, era $5,000, le daban a cada estudiante y tenía que ir a hacer un proyecto en el Te primer daban, semestre. te dividían en grupos de más o menos unos 15 a 20 estudiantes y a ese grupo le daban $5,000. Entonces, automáticamente te tenías que organizar dentro del grupo de amigos o entre el grupo de estudiantes quién iba a ser el gerente, quién iba a ser el financiero, quién iba a ser el mercadeo. O sea, tenías que organizar una estructura de una vez de compañía. Sea, hacías, digamos, hacías ventas, te abrían una cuenta y luego lo que saliera de ese negocio lo tenías que dar a una fundación y donar lo que hacías. Entonces fue muy chévere porque esa fue como la primera experiencia así con plata real, hacer un negocio chiquito.
y pues yo creo que muy pocas universidades te dan esa capacidad. Por eso yo creo que Babson llega rankeado número uno en emprendimiento por muchísimos años. Y tengo muchos amigos que han emprendido que han salido de Babson también. Y pues creo que para mí fue una escuela muy, muy buena. Y fue también lo que, aunque trabajé, digamos, yo después de Babson me fui a Nueva York a trabajar en JP Morgan, en la parte de Asset Management. Ahí empecé a conocer un poco sobre el mundo de inversión, y sobre el mundo financiero. Yo estudié en Babson emprendimiento, economía y finanzas. Eran como mis tres concentraciones que hice, porque pues en Babson te gradúas de administración de empresa, pero tienes que escoger como unas concentraciones. Yo escogí esas tres concentraciones: emprendimiento, finanzas y economía. Y siempre me gustó entonces desde ese inicio también las finanzas. Entré a JP Morgan, trabajé ahí unos años manejando portafolios de familias en Latinoamérica, y ahí aprendí mucho también de construcción de portafolio, diversificación de portafolio, mucho en temas de inversión de portafolio, de todos los diferentes tipos de activos, la parte de acciones, bonos, capital privado. En ese momento Venture Capital todavía no era muy así, pero pues Private Equity sí. Private Equity estaba también ya con una trayectoria. Luego de Eso, ahí salí a hacer mi maestría, y después de unos 12 años de haber estado por fuera de Colombia, volví a Colombia en el 2010, y ahí es donde empecé acá a trabajar en Colombia, y te cuento ahorita un poquito sobre qué empecé a hacer en Colombia cuando volví. tu estadía en JP Morgan fue antes de la crisis financiera. Fue justo en la crisis financiera. Yo estuve en JP Morgan en el 2008, 2009, me acuerdo. Eso fue una cosa muy loca, porque pues uno veía en las calles en Nueva York la gente saliendo, y unos mercados pues totalmente locos. Y yo creo que es un buen ambiente para aprender, porque cuando todo está yendo de poquitos bien, y veníamos de años como que todo subiendo súper bien, igual como pasó hace los últimos 10 años, que antes de que tuviéramos ahorita la pandemia y luego la crisis del año pasado, pues uno aprende, pero cuando tienes esos casos extremos aprendes de verdad. Igual pasa con la economía. Temas de macroeconomía, tú aprendes el tema de tasas en tus clases de economía, pero no las ves aplicadas sino hasta ahora, cuando hay ejemplos, digamos, como lo que estamos viendo en este momento. O sea, una subida de tasas de 10 puntos en un año no se ve, y tú no ves los efectos hasta que ves una inflación alta, tú lo lees en los libros, en los libros, pero hasta que no estás metido en un escenario, pues no ves que en verdad esas herramientas que sí se utilizan, sí las utilizan los gobiernos, sí lo utilizan los bancos centrales, y cómo se aplican es súper interesante. Y pues ese fue mi primer aprendizaje en los mercados, justo en esa época de Lehman, de esa burbuja que explotó, y Lehman Brothers cayendo, y o sea, fue una cosa muy loca. Entonces, ¿qué te toma la decisión de dejar Nueva York en ese momento y regresar a Colombia? Creo que pues lo que te dije, el tema de emprender, de poder crear algo, porque pues yo tenía en ese momento dos opciones: o me quedaba, volvía a Nueva York y seguía en mi carrera en un banco grande con un potencial de crecer mis ingresos rápidamente, porque pues ahí tú sabes que duras 3 años en la lista, luego te pasan a asociado, luego te pasan a VP, y hay un career path que tú puedes pues ver fácilmente. Pero pues yo sí quería emprender, y también acá en Colombia pues está mi familia, mis papás ya se han mudado de regreso a Colombia, eh, y pues también siempre tenía la intención de trabajar con mis hermanos y mi papá. Entonces, en ese momento empecé con Morris, y mi papá, la primera compañía que hicimos acá, que hoy en día todavía funciona, que es Blue Palm Advisors. Blue Palm Advisors es un asset manager, donde ayudamos a gestionar algunos recursos de otras familias. Y la idea en ese momento, y ahí fue como el primer tropezón que tuve después de unos años. Empezamos con un primer negocio que era un fondo de fondos que invertía en hedge funds en Estados Unidos. Y la, la idea ahí era poder ofrecerle acceso a familias colombianas a fondos muy grandes de hedge funds en Estados Unidos, porque normalmente los hedge funds te exigen unos mínimos de 5 millones, de 1 millón,
Entonces acá creando un vehículo que invertía en muchos de estos, una familia podía invertir $250,000, $500,000 y tener un portafolio diversificado en varios de esos hedge funds. Yo creo que ahí no miramos bien lo que el 2008-2009 hizo para el sector de hedge funds, porque en verdad cambió drásticamente. Si tú miras como la rentabilidad de hedge funds hacia atrás, antes del 2008-2009 y después, pues siempre los hedge funds antes tenían unas rentabilidades de doble dígito muy buenas. Después de eso empezaron a apretar mucho, digamos, lo que los hedge funds podían hacer. Ellos dependían mucho, por ejemplo, de expert networks que le pagaban a unos consultores y esos consultores te ponían en contacto con alguien de la farmacéutica si estabas haciendo inversiones en farmacéuticas o alguien de tecnología si estabas. Entonces, eso lo que pasó con la regulación que cambió mucho, porque pues si cambió algo después del 2008-2009, fue que la regulación en verdad empezó a ser mucho más exigente con los hedge funds y con los bancos, con su posición propia que tenían los bancos. Esos fueron dos cambios como importantes en lo que pasó en Estados Unidos en la regulación en ese momento. Y creo que nosotros no lo vimos tan presente cuando empezamos nuestro fondo de fondos, porque nosotros decíamos, no, mira, pues tiene un sentido. Ese fondo de fondos lo operamos por muchos años, pero nunca logramos como agarrar la masa crítica que queríamos, aunque nos iba bien, era un fondo de baja volatilidad y rentabilidades bajitas también, entonces volatilidad de 3-4%, rentabilidades de máximo 7-8%, entonces era algo que estuvo bien, pero nunca lo logramos mercadear. También pienso yo que pues yo tenía 27 años, 28 años en ese momento, darle plata a un pelado de 28 años no creo que era tan fácil. Sí, Ahí eso es mi lo que te papá iba. Eso es lo que te iba a puso preguntar, una o sea, parte. qué reto, porque eso lo hiciste en sociedad con tu papá y tu hermano Moris. Moris Sí, es tu hermano mayor. mi hermano menor, mi hermano Ah, menor. tu Entonces hermano yo menor. tenía 29 años, Ya. Morris tenía 27, yo le llevo 2 años a Morris. Pero pues mi papá claramente era el que ponía las canas y la credibilidad. Nosotros hacíamos todo el trabajo de hacer todo el análisis de los fondos. Los tres íbamos a Nueva York a sentarnos con los fondos. Fue una experiencia muy chévere y ahí también aprendí muchísimo. Algo que sí aprendí mucho de esas sentadas porque tenías acceso a los mejores gestores del mundo y te daban cada sentada con ellos cuando íbamos a ver cómo iba el portafolio de ellos. Era 1 hora y media como una clase, entonces tú te sentabas con el mejor de bonos, te sentabas con el mejor de acciones y te sentabas y era como si fuera una clase de finanzas cada vez que te sentabas. Entonces para mí fue esos primeros años una experiencia muy chévere y creo que aprendí muchísimo ahí. De ahí empezamos un negocio que se llama Excel Credit, que es el que hoy en día gerencio. Y la idea siempre fue detrás de esto. Nosotros en su momento queríamos buscar otro activo para invertir y empezamos a mirar créditos de consumo acá a través de la libranza. La libranza es cuando tú descuentas automáticamente de la pensión o de la nómina la cuota. Y ese fue como el primer aprendizaje. Empezamos a mirar varias compañías. Ninguna de las compañías que vimos para comprarle cartera nos gustó. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Montemos una nosotros mismos y montamos Excel Credit. Eso fue hace 10 años. Unos años después ya creamos un fondo y parte del fondeo, los recursos que utilizamos para prestar son de esas familias que confían en nosotros y que han invertido con nosotros ahí. Eh, entonces, eso ha sido un aprendizaje muy chévere en los últimos 10 años, muy duros. Hemos tenido también diferentes momentos críticos que durante esos 10 años. Por ejemplo, en 2016, apenas 3 años después de haber fundado la compañía, algunas de esas compañías que nosotros miramos antes empezaron a caer porque están haciendo fraude. Entonces, el tema de la inversión en este tipo de compañías como la que teníamos empezó a tambalear y muchos, digamos, de los bancos que nos prestaban plata dijeron, no, ya no prestamos más plata. Entonces, de un día para otro, nos cerraron los bancos, nos quitaron las líneas de crédito, las fiduciarias con las que trabajábamos decían, ya no podemos trabajar con ustedes, el custodio. O sea, entonces fue a raíz de un mal manejo que otras compañías le dieron al negocio, pues nosotros fuimos impactados ahí también y ese fue como un primer reto
importante en ese momento. Y para mí personalmente ese año también fue un año difícil porque ese año mi papá entró al hospital con una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Él duró un año entero y Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que básicamente tu cuerpo se va comiendo la mielina de tus nervios y te paralizas en 48 horas, te paralizas porque tus nervios ya no tienen cómo comunicarse. Entonces mi papá en 48 horas ya no podía hablar, no podía, lo único que podía hacer era mover sus párpados. Y pues mi papá siempre desde el inicio y toda la vida ha sido una persona que ha apoyado, que nos ha dirigido como familia y entonces fue un cambio duro en ese momento y puso como el reto de mis hermanos y yo ver cómo manejamos el negocio y todo sin el apoyo de mi papá, que en su momento era importante. Y durante ese año pues se invirtieron los roles un poco porque éramos nosotros apoyando a mi papá en lo que él hacía en vez de a nosotros. Hoy en día, gracias a Dios, ya está bien y seguimos trabajando juntos, pero pues ese año fue muy duro por eso y como que y fue un empujón como para madurar un poquito más rápido y tener que tomar decisiones con mis hermanos también mucho más rápido y siempre con el apoyo. Nosotros igual en el hospital íbamos y le consultábamos cosas, pero pues él claramente no estaba en la capacidad de poder estar tan involucrado como siempre, pero pues igual nos apoyaba. O sea, 2012, 2013 empieza en Excel Credit, pero tu papá entonces estaba activamente metido en el negocio. Sí, mi papá era como el consejo asesor y nosotros tenemos que rendirle cuentas a mi papá cada 2 semanas. Él no estaba como en la parte operativa, pero pues cada 2 semanas nos tocaba sentarnos y creo que eso es algo también que hemos venido aprendiendo y es el valor de tener un buen gobierno corporativo en las compañías, que quizás para familia, para negocios de familia, hoy en día es cada vez más normal, pero hacia atrás y hace 10 años atrás y 20 años atrás, no era muy común que negocios de familia tengan juntas directivas bien hechas con terceros, independientes, que tengas que reportar mensualmente a esa junta. Entonces, creo que nosotros siempre hemos creído mucho en las ventajas de tener un buen gobierno corporativo. Te da una disciplina importante, te ayuda a traer conocimiento de afuera que quizás la compañía no tenga. Hoy en día, digamos, pues yo estoy sentado en otras dos juntas. Nosotros hace 4 años hicimos una inversión también en una compañía de financiamiento en Medellín que se llama DAN Regional. Le venimos con una tarea de conversión para convertirla en un banco digital para empresas. Y es una tarea que venimos haciendo hace 4 años con mis hermanos y mi papá. Y eso ha sido pues también otro reto importante porque es una compañía que existía por 25 años, compañía de financiamiento, pero pues que por X o Y motivo no había logrado llegar a donde quería llegar y vimos una buena oportunidad de poder entrar y ver si podíamos complementar la estrategia con tecnología y con otras ideas. Y ahí pues también tenemos un buen equipo, una buena junta directiva. eh, y ya en la última emprendimiento que empezamos recientemente, que empezó mi hermano menor, Andrés, No, nosotros pero somos, antes que me cuentes de eso, sí, te tengo varias preguntas aquí de Excel Credit y pues lo que ha pasado. sí, Cuando me hablas de la estructura corporativa que ustedes implementaron y esa sugerencia como para familia, o sea, conciencialmente una buena amiga mía tiene algo similar, que posiblemente va a traer al papá aquí al programa. Y me comentó hace reciente, hace 3 4 años, ¿pasó algo, Jonathan? Así que de pronto usted dijera, o sea, ¿pasó algo que los hiciera tomar esa decisión o simplemente fue iniciativa propia por si acaso tener esa estructura que los ayudara a tener ese balance entre la familia? no, mira, yo creo que nosotros siempre hemos buscado mejores prácticas para la compañía. Por ejemplo, desde el inicio también tenemos un auditor tercero top four, que era KPMG, desde muy pequeño, desde la compañía era muy chiquita y para nosotros era un gasto importante, pero sentíamos que tener buenos proveedores de servicios era importante. La parte de la compañía del gobierno corporativo pues siempre ha sido muy importante. Nosotros de hecho pues
antes de empezar a trabajar juntos como hermanos, hicimos un trabajo importante con mi papá de hacer un protocolo de familia. Eso también creo que fue muy importante para trabajar en familia porque puso las reglas muy claras de qué esperar y cómo trabajar juntos, qué pasa con la siguiente generación, cómo puede trabajar. Eh, y ese fue como la primer forma de organizarnos fue con ese protocolo de familia que fue antes de empezar a trabajar juntos, porque pues creo que eso nos dejó unas reglas muy claras. Ya trabajando y empezando, pues Excel Credit empezó primero con un consejo asesor que era mi papá y muy rápidamente yo pensaría que como al año, 2 años, ya montamos una junta asesora y hoy en día ya es una junta formal donde en verdad la mayoría son independientes. Hoy en día son 5 miembros de junta y solamente mi papá es el único miembro de junta que es parte de la familia. El resto 4 son independientes. Y eso ha sido muy importante, por mirar el perfil de miembros de junta, cómo se complementan, fue importante. Entonces tenemos, por ejemplo, en Excel Credit, una persona que fue head regional de Facebook y hoy en día es head de Google Cloud acá en Colombia. Tenemos una persona muy buena que trabajó en PayU y en Banco Falabella, entonces trae el tema técnico. Tenemos un abogado que trae todo el tema jurídico, que conoce muy bien, y tenemos una persona que trabajó en sector real y conoce muy bien temas de gobierno corporativo. Entonces, pues esos miembros se van complementando y cada uno va trayendo un valor a la junta y creo que ha sido algo muy importante y así lo miramos como un complemento importante y algo muy bueno para la compañía para poder, digamos, complementar el equipo de administración que uno tiene. Para mí No, de eso ha sido acuerdo. importante. De acuerdo, y mucha gente de pronto iniciando empresa piensa, bueno, vamos a escatimar aquí, vamos a ahorrar costos aquí y allá, pero para nada, son cosas así que me lo mencionaste. Inicialmente contratamos un auditor, gente que nos diera ese balance, check and balances, como se dice aquí, para hacer todas las cosas bien y no tener inconvenientes en el futuro. Y así es que así hay que hacer las cosas. Es de pronto una enseñanza de tu recorrido hasta ahora. Eh, Otra consulta, 2016. Que me parece un tema importante, aparte de obviamente la enfermedad de tu padre, que es un tema personal complicado para llevar, los bancos te cierran las puertas. ¿Cómo haces para revertir esa situación? Sí, no, pues ahí claramente es otro aprendizaje que uno tiene y es te toca mirar todas las opciones. En ese momento logramos crear el fondo que te dije para poder solventar, digamos, el tema de fondeo. Y lo bueno es que lo bueno es que los mercados también tienen una memoria muy corta. Al año, año y medio ya otra vez Sí, estaban sí. abriendo nuevamente, porque pues las entidades cierran cuando se les materializa un riesgo, pero luego al año otra vez miran cómo abrir y eso es algo que estamos viendo hoy en día también. Hoy en día los bancos, tanto acá como en Estados Unidos, han venido restringiendo sus políticas de crédito, han subido tasas, pero pues han protegido mucho más su cartera, porque a medida que las tasas suben, pues el deterioro de la cartera también tiende a subir. No es lo mismo una persona que está pagando una hipoteca, que está pagando $2.500, ahora está pagando $5.000 porque pues la tasa de su hipoteca pasó del 1,5 en Estados Unidos, porque acá es mucho más Claro. alto, pasó del 2 al 5. Entonces, pues ya su cuota no está en 5.000, en 2.500, sino en 5.000. Entonces, pues los bancos han venido restringiendo, pero pues nuevamente son ciclos económicos y son cosas que los bancos aprietan y luego sueltan y así es. Y en ese momento, en 2016, pues nos fue difícil, nos tocó rebuscarla bastante bien, pero pues por suerte otra vez otros bancos empezaron a abrir las puertas y, y logramos salir de ese primer hueco. Que, No, pero bacano. Tú de pronto lo dices así como que, bueno, eso fue lo que pasó y resolvimos, pero yo recalco la importancia en eso de pronto ser creativo, ¿verdad? O sea, de buscar soluciones porque sí, los bancos no me prestan, no tengo forma de levantar dinero. Dijiste, bueno, por este fondo que crearon, levantaron capital para poder sostener el negocio, para poder financiar el negocio y de ahí sobrevivieron ese año que fue complicado para la industria. Quería eh, recalcar eso. Te sí, interrumpí sí. cuando me estabas contando del emprendimiento con tu hermano menor. Sí, pues mi hermano menor trabajó con nosotros en Excel Credit, digamos, al comienzo trabajamos los tres hermanos y creo que eso fue también chévere porque a medida que
que íbamos creciendo, pues al comienzo todos teníamos diferentes sombreros. Mi hermano era el de tecnología y el de recursos humanos. Cada uno tenía sus roles específicos y aunque éramos al comienzo muy pocas personas, pues todos teníamos unos roles muy definidos, que creo que es otra parte importante de trabajar como familia, es que cada uno tenga su rol muy definido y saber mis responsabilidades hasta dónde van y las tuyas dónde empiezan, porque si no, uno empieza a pisarse los talones y ahí es donde también empieza un poco los conflictos, es cuando las cosas van bien nadie se queda, pero cuando las cosas van mal, de quién es la culpa, quién es el responsable. Y entonces creo que tener las responsabilidades bien definidas es algo importante. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos una reunión que la llamamos un comité de estrategia todas las semanas donde nos sentamos mi papá y mis hermanos y ahí hablamos de todos los temas diferentes, no solamente pues, de cualquier compañía, de las compañías que cada uno maneja o temas de cómo trabajamos entre nosotros y ahí muchas veces en esas reuniones es que sale como rebalanceo de responsabilidades y quizás para mí eso es muy importante. Una lección aprendida también en trabajar es la comunicación es vital y crear los espacios para comunicarse es aún más vital, porque muchas veces esa comunicación no se le da la importancia y no se crean los espacios. O sea, nosotros tenemos la junta directiva, que ahí se hablan de cada compañía, que ahí se hablan todos los temas de esa junta directiva, pero luego hay otros temas más estratégicos que de pronto no se hablan en esa junta o temas ya de cómo trabajamos entre nosotros. Y si tú no creas los espacios para que esas comunicaciones se den, entonces solamente se dan cuando algo explota. Y ese es el peor momento para tener esas conversaciones, que es cuando alguna de las personas ya no se aguanta más un tema y se explota y ahí es donde... Y yo creo que pues por eso es que nosotros hemos hecho esos espacios y creo que ha sido una parte importante de poder trabajar juntos es esos espacios semanales que tenemos, donde pues cualquier tema, no hay una agenda fija, cualquier tema está, puede ser sobre la mesa y ha sido muy bueno. Entonces, me eché para atrás un poquito, Andrés trabajó con nosotros, es el menor, y hace 2 años dijo, no, pues yo también quiero ver cómo puedo montar algo que complemente lo que estamos haciendo. Y en ese momento pues ya teníamos un poco la perspectiva de Colombia, hacia dónde iba Colombia un poco. El Petro venía cada vez cogiendo más fuerza y dijimos, bueno, ¿dónde montamos ese negocio? Lo montamos en Colombia, lo montamos en Estados Unidos, hicimos un análisis de mercado, miramos la oportunidad y Andrés pues tenía una experiencia muy buena en seguros. Nosotros, el negocio de familia de mi papá es seguros, entonces conocemos muy bien el tema y decidió pues irse a Estados Unidos y montar en Estados Unidos una compañía para vender seguros al mercado hispano, al mercado latino en Estados Unidos. Eso fue hace 2 años, apenas el año pasado salimos al mercado. El primer año fue toda la construcción de la herramienta, incorporar, diseñar el producto y el año pasado ya salió al mercado. Y pues es un negocio que todavía está, es un emprendimiento nuevo, todavía estamos en el Valley of Death, como lo llamamos, pero pues también con perspectiva de que puede ser algo muy chévere hacia adelante y en un mercado que no estamos acostumbrados, pero pues con mucho potencial. Entonces, pues nosotros hoy en día como estamos organizados es así. Mi hermano Morris es el que maneja más que todo la financiera en la que invertimos. Él es el presidente de la junta allá. Yo lo apoyo a él. Yo manejo Excel Credit y mi hermano Andrés es el que maneja Canguro, se llama la compañía en Estados Unidos, se llama Canguro Seguro. El primer producto que salió es una póliza de mascotas para perros y gatos. Entonces, eso es algo también muy chévere y pues ahí venimos trabajando juntos, los tres nos apoyamos. Yo estoy en el consejo asesor de Canguro, mi hermano Morris también me acompaña en la junta de Excel, yo estoy en la junta de Iris. Entonces, estamos todos muy involucrados con lo que está haciendo cada uno, pero cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno responde por lo que está haciendo. Pero nos apoyamos entre los tres en lo que estamos haciendo, que ha sido muy chévere también ese trabajo. Y entonces semanalmente se reúnen así todos con tu papá, como me contaste, y a discutir cosas Sí, de la semana, del negocio, de retos, etcétera.
de lo que sea. Y así sea que mi papá esté por fuera o el que sea, todos así que sea que cada uno esté en una ciudad diferente, nos conectamos y hablamos y es importante. A ver, hay una semana que otra que de pronto no, pero pues la tratamos de que se cumpla juiciosamente ese espacio. Cuéntame un poco de Excel Credit, obviamente tú manejando esa empresa en particular, ya comentaste que estás involucrado como asesor y participas en juntas directivas en las otras empresas con tus hermanos, pero cuéntame cómo te fue con la pandemia. Pues fue duro. Yo creo que ahí nos tocó, digamos, me acuerdo el mes cuando empezamos, casi que también los bancos otra vez apretaron, nadie quería soltar desembolsos. Me acuerdo que yo estoy en varios foros, en uno de los foros que estoy, eh, me decían, no, agarren toda la liquidez que podamos porque eso acaba de venir una escasez de liquidez rápidamente y efectivamente lo primero que pasó con la pandemia y es lo que pasa cuando hay caos y hay desconocimiento hacia dónde va el mercado, los bancos y los mercados como que se congelan, especialmente los bancos y acá en particular. eh, entonces, pues eso fue un mes duro. Nosotros, me acuerdo que tuvimos un mes que dejamos de originar por completo, no hicimos casi nada de préstamos. Por suerte teníamos los ingresos recurrentes de la cartera que ya teníamos, entonces nos como que si no vendemos no nos entran ingresos. En caso nuestro tenemos esa cartera que ya está andando y que nos entran ingresos por ese lado. Eh, pero pues la pandemia también en el caso nuestro nos afectó la siniestralidad de los clientes, porque nosotros atendemos muchos clientes mayores, pensionados, y pues los pensionados en Colombia fueron de los que más sufrieron en la pandemia y tuvimos una siniestralidad alta donde desafortunadamente muchos fallecieron. Eh, pues yo creo que lo más difícil de la pandemia fue poder, digamos, adaptarse a las normas que nos venía impartiendo el gobierno. En Colombia la pandemia fue muy fuerte y el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, imponía reglas. O sea, yo me acuerdo que yo tenía que sentarme con mi equipo semanalmente a ver el decreto que salió, cómo nos afectaba. En Colombia el tema de movilidad no era que tú decidías quedarte en la casa y trabajar a distancia, como en Estados Unidos, pues era opcional si querías o no. Acá si no eras una compañía que prestase un servicio importante, básico, te tocaba estar en tu casa y así fue. Nosotros, por suerte, por ser servicios financieros, entramos dentro de la lista, pero entonces ahí nos tocaba, de las que podíamos operar, pero ahí nos tocaba entonces decir, ok, ¿cómo hacemos para operar manteniendo a nuestra gente segura? Y yo siempre puse la seguridad de las personas por encima, porque siempre, digamos, unas cosas que la gente en la compañía siempre identifica es ¿no? Que tenemos un ambiente muy familiar y que en verdad nos importan las personas. Entonces, en ese momento también fue muy importante cómo lidiamos y cómo manejamos esas diferentes reglas. Por suerte, pues la cartera se mantuvo bien, no tuvimos un deterioro en cartera por ser el tipo de crédito que hacemos. Pero sí, los aprendizajes fueron mucho es cómo manejar en tiempos de crisis esas cosas. Yo mandaba unas cartas, por lo menos semanal, a toda la compañía diciendo qué estaba pasando. Luego ya las pasé a hacer mensual, pero al comienzo era una comunicación constante para que la gente sepa qué estaba pasando. Por ejemplo, el tema de las vacunas, acá al comienzo pues era como un tema privado y muchas compañías nos tocó comprar las vacunas para las compañías, para las personas de la empresa porque el país no tenía vacunas para todo el mundo. Entonces, algunas compañías decidieron hacer la inversión y vacunar a toda su población. Nosotros fuimos una de ellas. Pero ese tipo de cosas, pues, hoy en día me lo agradecen mucho porque pues siempre pusimos a las personas de primero y creo que es algo que siempre hemos hecho como compañía y tenemos un buen ambiente laboral y me dedico mucho a eso. Mi parte de mi trabajo es entender qué está pasando con las personas y creo que ahí eso es lo que me gusta, pero pues algo importantísimo para cualquier compañía. Entonces, a nivel de negocio en sí, no es que les afectó mucho, sí, de pronto pararon, como me dijiste, un mes de vender, pero el enfoque o el aprendizaje fue más que todo, como dijiste, no aprendizaje, porque siempre me has contado que han sido pues muy enfocados a las personas, el buen trato, pero
al tratar de manejar esto bien con los empleados, con los clientes, etcétera. Pero mi pregunta es a nivel de negocio, ¿no les afectó tanto la pandemia? No mucho. Creo que nos afectó más el paro nacional que hubo el año siguiente de la pandemia, que ese sí fue un paro muy fuerte. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos unas oficinas en el país y en Cali, me acuerdo que el primer día del paro, eso fue en el 20, perdón, el 21, fue un paro fuerte. Y ahí, digamos, nos quemaron dos oficinas, y yo viéndolo por las cámaras y no podía hacer nada. Esos 2 meses fueron, creo que para Colombia y para la economía, aún más fuerte que el paro. El paro fue que la pandemia. La pandemia fue dura, y sí se bajó, se desaceleró la economía y todo, pero ese paro fue muy fuerte. Eh, pero sí, en general la pandemia creo que se manejó bien y por suerte en nuestro caso no tuvimos un impacto muy grande ahí. ¿Ves mucha diferencia en negocio cuando están los intereses altos versus bajos? Muchísimo. Y más cuando los intereses suben tan rápido, porque acuérdate que veníamos, nosotros, Colombia venía de unas tasas del 1,75 Banco de la República, que eran tasas históricamente bajas, nunca en la historia hemos visto tasas tan bajas en Colombia. Entonces pasamos de hace 20 meses de unas tasas de 1,75, hoy en día estamos por encima del 13. Entonces imagínate eso en Colombia. Eso es la tasa del Banco de la República, y luego de ahí es donde suben, de ahí para arriba es que están las tasas que prestan los bancos. Entonces los bancos a nosotros, por ejemplo, nos prestaban hace 2 años al 9%, 8%, hoy en día nos están prestando al 18 o 20%. Entonces es una cosa muy loca. Y nosotros también nos ha tocado prestar a tasas más altas. Entonces pues se contrae la demanda de créditos, porque pues las personas ya a tasas muy altas no quieren tener tantos créditos. Se sube la morosidad, porque pues las tasas tan altas, pues digamos una tarjeta de crédito en Colombia antes pagaba el 23, 25%, hoy en día están pagando casi el 40%. Entonces, que Colombia es de los pocos países en Sudamérica que tienen tasa de usura, que es una tasa máxima que puedes prestar, y ahí está pegada la tasa de las tarjetas de crédito. Entonces, a la gente sí le ha afectado bastante, y en general al sector financiero le ha afectado bastante, y uno empieza a ver los últimos 2 trimestres, los reportes de los bancos han sido con pérdidas en muchos casos, porque pues la cartera se les ha deteriorado, y, y las tasas altas, pues es difícil generar créditos nuevos. Entonces sí, para nosotros quizás una de las cosas que más nos ha afectado es el tema macro, y particularmente la subida de tasas. Como negocio, 100% es de los factores más importantes. Que pues ahí uno empieza a ver ya una mejora en Colombia. La inflación ha empezado a bajar los últimos 3 meses. Ya se está empezando a hablar de quizás no, si no en septiembre, en octubre, ya empezar a bajar las tasas. Pero pues eso es algo que venimos hablando. Si tú estabas parado en diciembre del año pasado, pues mucha gente decía que para mediados del año ya las tasas empiezan a bajar. Lo que pasa es que la inflación no se dio hasta muy tarde. Fuimos de los países de que la inflación empezó a ser muy tarde, y eso pues ha tenido un efecto importante en no bajar tasas. Eh, Sí, sí, el problema es que sí, o sea, podemos poner a especular aquí que de pronto reaccionaron tarde, debieron haber reaccionado antes, así como también Estados Unidos, que critica mucho al gobierno que no, para la Reserva Federal que reaccionó tarde. Lástima de Colombia de pronto no Claro, pero, replicó. pero mira Estados Unidos. Estados Unidos pasó de una inflación del 9% hace un año, hoy en día ya está llegando al 3%, un poquito arriba del 3%. Entonces han logrado, y hay economías que reaccionan mucho más rápido. En Colombia, desafortunadamente, yo creo que tuvimos un rezago de ese paro que te comenté en el tema de alimentos. Alimentos fue una de las cosas que jalonó muchísimo la inflación en Colombia por muchos meses, y creo que en parte fue un rezago de ese paro que interrumpió muchísimo todo el tema agro y el tema de aves. Y hasta que volvieron a generar, digamos, una canasta de huevos en Colombia, el precio se disparó muchísimo, porque pues durante ese paro se destruyeron muchísimos lugares que tenían ese producto. Entonces, pues en Colombia el tema, por suerte, el alimentos ya bajó. Ahora lo que está jalonando es la subida de la gasolina,
En Colombia la gasolina es regulada por el gobierno, el precio de gasolina, y han venido subiendo la gasolina en los últimos meses fuertemente para tratar de no tener que subsidiarla tanto y poder bajar ese déficit de ese rubro que tienen. Pero pues lo que ha pasado también es que sí se ha subido el costo de transporte, entonces eso a su vez, y el costo de transporte pues te encarece muchos productos también que tienen que transportarse Claro. dentro del país. Entonces es lo Claro. que pasamos de alimentos a un poco el tema de gasolina y transporte, que es lo que no ha dejado que baje tan rápido la inflación como nos gustaría. ¿Cómo es el panorama? O sea, me comentas que de pronto en los próximos meses hablan de pronto empezar a bajar tasas un poco, pero ¿cómo es el panorama aquí un año, 2 años con Colombia? Es un poco preocupante porque viéndolo de afuera, está un poco retrasado en comparación a otros países, de pronto actúa un poco tarde, pero sí, ¿cómo es el panorama pues en cuanto a la economía? Pues si tú miras, lo que están diciendo los analistas es que pues vamos a tener crecimientos entre el 1 y 2%, que pues todavía es algo bien. Sin embargo, hemos tenido un efecto duro con el gobierno actual, y es que el gobierno actual se ha demorado en ejecutar mucho el presupuesto, y pues el tema de inversión del gobierno en el PIB siempre es un componente importante en cualquier país. Si el gobierno no ejecuta el presupuesto, pues no se ve eso reflejado en la economía. Ahí el gobierno tiene la habilidad de cambiar eso rápidamente si tiene la disposición. Eh, yo creo que en general Colombia pues tiene un buen potencial, digamos, en temas de energía todavía. También uno ve que la posición del gobierno está cediendo un poco. Al comienzo entraron muy fuertes diciendo que, que no deben haber más exploraciones de petroleras ni de gas. Hubo un cambio de ministra recientemente, y yo creo que esa ministra que tuvimos fue muy dura afectó bastante la confianza en el inversionista en Colombia, porque pues decían unas cosas que causaban mucho daño. Entonces yo creo que si poco a poco la confianza de inversión de afuera vuelve, pues ya la inversión extranjera va a empezar a subir. Creo que una parte importante es que las personas tengan claro hacia dónde quiere ir el gobierno, que eso ha sido muy difícil porque el gobierno no ha sido muy claro en qué quiere ejecutar. Pero en general yo veo que tienes algunos sectores que están con ganas de subir nuevamente. Yo creo que los bancos están bien capitalizados, que es una parte importante. Hay recursos para, para invertir, pero veo a la gente como muy cuidadosa en las inversiones nuevas. La gente está como que manteniendo lo que tiene, invirtiendo lo mínimo posible, en parte también porque las tasas están tan altas. Entonces, pues eso siempre, tanto para el consumidor final como para las empresas, endeudarse con tasas tan altas, con una incertidumbre hacia adelante, pues yo creo que a medida que vamos viendo que las tasas bajen en los próximos 6 meses, y sacas de la ecuación un poco ese tema macro, vamos a ver en verdad cómo es la confianza del inversionista acá, de si en verdad le preocupa o no el gobierno, o si en verdad, porque ahora es muy difícil saber cuál de los dos factores es el que en verdad está jalando, si es el miedo al gobierno o si son el tema macro, que también es muy posible que ese sea un factor importante. Yo creo que entonces a medida que vayamos bajando y empecemos a ver que las tasas bajen, la inflación baje, ahí uno puede empezar a ver otra vez inversión, y que el gobierno empiece a invertir los recursos que tiene. El otro día está leyendo, no han ejecutado ni el 40% del presupuesto. Entonces es una parte, es algo que va a tocar trabajar, pero pues hay donde crecer. Yo creo que sí hay potencial de donde crecer. A mí, mi esposa siempre se ríe porque dice que soy un optimista. A mí me gusta ser realista, me gusta ver las cosas buenas también, que sí hay potencial. Y yo creo que sí hay potencial. Yo creo que lo que más nos ha afectado como país también es el tema macro. No estoy diciendo que la desconfianza y la volatilidad en la moneda que ha causado, digamos, la falta de comunicación que el gobierno ha tenido, no ha afectado, porque pues si tú miras la tasa, el peso dólar, pues se ha movido muy volátil en los últimos 12 meses. Venimos una revaluación buena, llevamos un último mes en peso de 4.100, después de haber tocado 5.000 pesos el año pasado.
Entonces, pues, si tú miras eso, pues eso ayuda a bajar la inflación porque estamos importando menos inflación y eso pues debe ayudar a que las tasas bajen y a su vez las empresas empiezan a invertir nuevamente. Entonces, yo tengo fe en que la situación puede mejorar, pero pues eh, uno nunca sabe. En verdad, con el gobierno actual es difícil saber y mucho ni siquiera es que esté haciendo malas cosas, es que no está haciendo nada. No es que esté haciendo cosas malas. No está haciendo, es como esa inactividad que tienen que no sé. Eso es lo que, Mira, eso para mí de pronto no es tampoco ni malo que no hagan nada. Lo que sí se sabe es que pues la plata, de pronto se hacen estas aguas turbias, o no aguas turbias, no quiero decir eso, porque de pronto suena, la gente lo malinterpreta más. eh, pues cuando hay de pronto esta incertidumbre o inestabilidad, ¿qué quiere decir? Que no hay tanta confianza en Colombia ahorita, pero hay muchas oportunidades, pues hablando del mercado bursátil en general, muchas oportunidades, pues en la bolsa de valores de Colombia bastante devaluadas, bastante subvaloradas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no hay esta confianza en Colombia, que el día de mañana de pronto hay un cambio de gobierno y de repente te doblan la valorización de ciertas empresas. Y pues eso es lo que hablaba hace 2 o 3 episodios con Sebastián Toro, el señor ese que hablábamos ahorita de Arena Alfa. Pero hay que tener esa convicción en el país, hay que tener esa convicción en la economía de que vamos a salir adelante. Y para concluir este tema, John, Excel Credit actualmente entonces está en cuántas ciudades en Colombia. nosotros ahora mismo estamos como unas 28 ciudades, 29 ciudades, pero cada vez estamos más, tenemos la presencia a nivel nacional porque nosotros hacemos todo a través de nuestra herramienta digital. Nosotros tenemos una herramienta que desarrollamos para hacer los créditos y tenemos los asesores por todo el país haciendo con su celular o su iPad los créditos. Entonces, aunque tenemos oficinas, de hecho hemos venido reduciendo el número de oficinas porque cuando empezamos hace 10 años, los créditos eran físicos, eran todos con la firma, huella. Logramos ya hace 2 años convertirnos a digital 100%. Entonces ya hoy en día no hay necesidad de ir a una oficina para hacer un crédito, sino que la asesor te puede atender en un café o en tu casa. Y eso pues ha permitido aunque tenemos ya hoy en día presencia a nivel nacional en todos los municipios, pues las oficinas que tenemos están ya cada vez más reducidas. Sin embargo, pues en este momento estamos en un plan de poder convertirnos en entidad ya regulada para poder captar recursos y ahí pues probablemente vamos a seguir necesitando las oficinas para atender al cliente ya del lado del depósito, porque pues a los clientes sí les gusta ver que hay un lugar donde está su plata. Entonces pues eso es un proyecto que llevamos hace 2 años, si Dios quiere para el año que viene ya está al otro lado, pero pues ha sido un reto también importante ahí y pues en eso pues vamos. Eso es mucho de la cultura ya colombiana, ¿verdad? Es de ir a un lugar, a un banco, etcétera. Uno aquí no pisa un banco, pues nunca. Yo por lo menos nunca pisaba, así me voy a entender es. Pero que bueno, o sea, al fin y al cabo, o sea, me imagino que fue complicado esa transición a la tecnología, pero al fin y al cabo eso es donde va el mercado. O sea, puro fintech y Sí, todo, pues, ahí es donde va el mercado. Ahora, otra preguntita, o sea, venture a otros países, ¿hay posibilidad de entrar a otros países? ¿Cómo la ves? nosotros lo hemos pensado y ya hay oportunidades en otros países, pero pues todavía queríamos, o sea, en verdad, yo creo que una de las cosas que aprendí también en mi curso más reciente que estuve es que tienes que mantenerte enfocado en ciertas cosas. Si quieres hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, entonces nosotros, por ejemplo, cada año tenemos nuestro plan estratégico y vamos poniéndonos 4, máximo 5 objetivos. Y en este momento, pues mi objetivo es sacar la licencia para poder ser una entidad regulada y poder empezar con ese producto de captación. Y una vez logrado eso, pues quizás ya pienso en el siguiente paso, que sí lo hemos pensado, pero creo que uno tiene que estar preparado y que el negocio esté bien montado antes de aventurarse. Creo que eso fue algo difícil también durante los últimos años que había tanto auge en el tema de venture capital, porque uno veía que compañías con 1 o 2 años ya están en 3, 4 países
pero pues hoy en día también uno ve que esas que están en 3, 4 países ya les tocó cerrar 2 o 3, y fue como muy tentador en ese momento decir, no, veamos a ver si nos vamos a otro país, pero yo creo que es algo que posiblemente hagamos más adelante, pero en este momento todavía estoy concentrado en seguir madurando algunos de los procesos que tenemos y seguir preparándonos para este cambio que es muy importante para nosotros. Eso es otra enseñanza que dejas, porque sí, de pronto se te puede abrir los ojos y decir, sabes que quiero irme a Panamá, quiero irme a Ecuador, quiero irme a Perú, a otros mercados latinoamericanos. Y todavía hay mucho mercado en Colombia. Eso me lo dice, o hablando con, tú lo conoces, Alan Greenberg de Ecocerámica. Él no ha salido de Colombia y siempre dice, ¿sabes qué? Hay más potencial en Colombia. Y va y abre un showroom en no sé dónde, en X ciudad, X ciudad, X ciudad. Y va y todavía hay mucho potencial en ese país para desarrollar. Y tiene su enfoque. Lo que quiero decir es que no solamente enfocarme en Colombia, sino que tiene su enfoque, tiene su meta, sabes que quiero llegar a ciertas metas en Colombia. Y hasta no lograrlo, no voy a irme a Venture a Panamá o no me voy a Venture a cualquier país porque quiere sentar sus raíces y sentar sus bases en ese país y pues con la empresa de cierta manera. Entonces, mira, enseñanza aquí la tomo yo como para de pronto enfocarse en ciertos objetivos, cumplirlos antes de ser supremamente agresivo, supremamente ambicioso con sus metas a largo plazo. 100%. Y las de corto plazo también es importante tener un foco. Nosotros utilizamos acá una metodología que se llama OKRs, que es Objetivos y Resultados Claves, o Objectives and Key Results. La usaron en Google por muchos años y hoy en día la utilizan en muchas compañías. Antes de eso, nosotros teníamos 17 objetivos como para el año. Y lo primero que te dice esto es, oye, si tú tienes 4 o 5 ya, no, porque o si no, tienes todo tu equipo mirando para todos los lados y es que 17 objetivos en un año es una locura. Entonces, eso fue un ejercicio muy importante y creo que nos ayuda mucho a poder ejecutar mejor la estrategia porque pues está todo el mundo alineado en esos 4 o 5 objetivos y yo los repaso todos los meses con toda la compañía a nivel de compañía, los muestro, los 5 objetivos, cómo vamos, dónde estamos, y todo el mundo sabe cuál es el norte de la compañía. Creo que eso es, para mí, de las cosas que más valor me han agregado en los últimos años, es ese punto. Sí. No, no, bacán. John, pero la última que te tengo, ¿qué valor agregado te ha dado de pronto el máster y esta educación adicional que has decidido tomar los últimos años? Sí, digamos, yo mi maestría la hice hace casi 13 años, entonces yo después de 10 años dije, no, quiero refrescar ciertas cosas. Eh, Una parte siempre de los programas para mí siempre es el relacionamiento. Creo que es de las cosas más importantes porque tú puedes tener conocimiento en un curso en línea y puede ser muy parecido a lo que conoces, pero pues creo que lo que agrega valor siempre en esos temas presenciales es escuchar las experiencias de los otros estudiantes. Para mí el profesor es más como alguien que ayuda a generar el ambiente para que se generen conversaciones interesantes alrededor de un caso. Hoy en día, pues, cada vez tengo una red de amigos más grande o pues de contactos, ni siquiera amigos, porque amigos, creo que los de amigos de uno siempre son los de uno, pero los contactos y el acceso a esas personas han sido muy buenas y tener, digamos, hoy en día tengo varios chats con personas de todas partes del mundo donde hablamos de temas que pueden estar afectando el mundo entero o puede estar afectando una compañía y solamente tener esa red a tu alcance tan fácil, creo que es un valor agregado importante de cualquier estudio que uno hace para poder desarrollarse. Y pues claramente el conocimiento que uno trae. Este programa, el último programa que hice era un programa de 3 años. Ibas por 3 semanas cada año y yo venía, cada vez que volvía a aplicar, escogía 2 o 3 cosas que aprendía, que quería aplicar en la compañía, nos sentábamos y las desarrollábamos y creo que con esas 2 o 3 cosas que apliqué en cada año, he logrado hacer unos cambios importantes dentro de la compañía, en la parte de recursos humanos, en la parte de estrategia, cosas que pues sí hay que mantenerse como actualizado a las diferentes cosas. Yo, por ejemplo, no sabía que era OKRs antes de ir a ese programa. Y así muchas otras cosas. Creo que
no, quizás no vas a aprender mucho y yo creo que es el punto de estar expuesto a muchos temas, es que tú no sabes cuál es el que te va a impactar mejor. O sea, si uno sabe, no, es que yo necesito esto, pero uno muchas veces no sabe qué es lo que está necesitando hasta que no lo ve. Entonces, pues creo que tener un programa donde miras muchos temas puede ser muy valioso porque puede ser que estás necesitando información que tú mismo no sabes que necesitas, que la necesitas. Y, no solo, y es cuando ya estás en esa clase escuchando y hablando y discutiendo que te das cuenta que es un valor importante. No, de acuerdo. O sea, yo creo o sea, quiero concluir con eso y la verdad que la importancia del networking, la importancia de mantenerse activos y pues seguir indagando, actualizado con los temas. Yo, por ejemplo, con este espacio, y así como le comento a todo el mundo, este espacio me pueden escuchar 100, 1000, lo que sea personas, pero Jonathan, aquí una hora contigo, una hora con X personas, me quedan dos o tres cositas, siempre me quedan dos o tres cositas, porque tú me cuentas tu historia y ya sea una terminología que no entendía o de pronto lo que hablamos de la organización familiar, etcétera, me quedan esas cositas porque el día de mañana si hago algo con mi hermano, mi viejo, ahí me queda enseñanza porque no solamente lo escuché de ti, sino que lo escuché a otra amiga mía, entonces ya sé que sirve. Y yo creo que ese es el beneficio de esto, o sea, por eso hacemos esto. La gente te pregunta, ¿por qué lo haces? No, por eso, porque en realidad aprendo y me gusta que la gente aprenda, escuche y se inspire en las otras historias. Y ya sabes que Jonathan regresó 2010 a Colombia, sí, empezó con su familia este proyecto, empezó un proyecto fallido, luego empezó este otro proyecto y pasó diversas crisis y supo pues mantenerse en ese camino. Ahorita afortunadamente a la empresa le va bien y pues tiene ojalá con el futuro de Colombia tenga un futuro brillante. Pero no siendo más, Jonathan, te dejo antes de despedirte. Bueno, primero de todo, gracias por tu tiempo, gracias por comentar tu historia. Muchos saludos a tu esposa y a la familia. Antes de irnos, por favor, la información tuya, información de tu empresa, dónde te pueden encontrar, página web, etcétera. Luego la pongo obviamente en el pie de página del podcast, pero para que la gente sepa dónde encontrarte. No, buenísimo, Sammy, muchas gracias por el espacio y te felicito por lo que estás haciendo. Muy chévere, he escuchado ya varios de los podcasts y me ha gustado mucho y muy chévere la conversación. Y lo que pueda ayudar, fue mucho gusto. No, bacano. Bueno, déjanos entonces a dónde, o sea, Excel Credit, ¿cómo es la página web? Excelcredit.co. Perfecto. Eh, sí, Bueno, no siendo más, ahí tienen la información. Muchas gracias a todos y gracias a ti nuevamente, John. dale, un saludo, Sammy, que estés muy bien. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio, regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram, @SammyVigio. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.